libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia. Hola Magdalitas, ¿cómo están? Pues estoy aquí una vez más con ustedes para compartir la reflexión del día de hoy. Y pues hemos escuchado estas lecturas del día de hoy y quiero centrarme en el Evangelio, pero a pesar de que lo que quiero compartir con ustedes está chispeando alrededor de la lectura del Salmo y la lectura de Job del día de hoy. Y pues también quería compartir con ustedes esto, ¿verdad? Porque el día de hoy, domingo, vamos a celebrar nuestro servicio especial del orgullo aquí en la iglesia y yo voy a predicar. Y pues yo sé que ustedes también ya la próxima semana van a tener su servicio del orgullo y pues espero que sea de mucha felicidad, de mucha celebración, ¿verdad? Espero poder comunicar con algunos de ustedes antes de que esto pase y poder platicar un poquito, ¿verdad? Pues fíjense que yo quiero compartir con ustedes un par de pensamientos y dejarlos con una pregunta este domingo, ¿verdad? Respecto a nuestras escrituras del día de hoy. Primero que nada quiero pues preguntarles, ¿ustedes cuando enfrentan las dificultades de la vida, en qué o en quién ponen su fe? Y esta es una pregunta que yo les he hecho muy recurrentemente a través de mi caminar espiritual con ustedes, porque yo creo que es importante preguntarnos continuamente quién es el Dios en el que creemos y qué es lo que creemos acerca de Dios. Como cristianos progresistas, ¿verdad? Ustedes saben, nos acercamos a las Sagradas Escrituras en el entendido de que la Biblia es una compilación de historias, de mitos, de metáforas, de alegorías y de símbolos en el cual nosotros podemos encontrar un mensaje de Dios para nuestras vidas hoy como cristianas y cristianos. Hoy en la lectura del Evangelio del día de hoy, Marcos, fíjense bien, Juan Marcos nos presenta una imagen llena de símbolos que nosotras y nosotros debemos analizar desde la metáfora. Para los autores bíblicos, el mar, la profundidad del mar, la oscuridad de la noche, representan los problemas, representan la profundidad de las dificultades de la vida de las personas. Representan esos momentos de oscuridad, esos momentos de incertidumbre que enfrentamos las personas. Todas y todos las enfrentamos. Y en esta historia que hemos escuchado, que como les digo, yo quiero acercarme hacia ella de una manera metafórica, tenemos nosotros aquí parábolas. Tenemos nosotros la parábola del discipulado de Jesús, ¿verdad? Nosotros escuchamos de que los discípulos van con Jesús hacia un lado de un mar, van atravesando el mar de un lado hacia el otro, haciendo una analogía de esta transformación, de este cambio de vida, ¿verdad? En esta transición que tenemos las personas cuando empezamos nuestro caminar con el Cristo de Dios. Vienen y se enfrentan y de repente esta barca apacible, que también es una analogía, como ustedes saben, un símbolo de la iglesia, es una metáfora para referirse a la iglesia, ¿verdad? De todas estas figuras simbólicas que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Por eso es que la iglesia muchas veces se refiere como la barca de Pedro, o también el símbolo del Consejo Mundial de Iglesias es la barca de Pedro, ¿verdad? Es una barca. Representa para nosotras y nosotros una imagen del seguimiento. Y pareciera que todo está en paz en ese mar de agua dulce, ¿verdad? En este lago gigantesco donde Jesús está atravesando. Nosotros vemos que de repente dice, como las cosas inesperadas de la vida, encontramos vientos fuertes, una tempestad, de repente sorprende a Jesús y a los discípulos en la barca. Y dice la Escritura, y fíjense que nuestro Señor Jesucristo, que Jesús
estaba dormido sobre un cojín en la barca, en medio de la tempestad, en medio de las dificultades. Y el miedo invade, ¿verdad? El phobos, como dicen del griego original, invade a los seguidoras y seguidores de Jesús. Les invade y no saben qué hacer, y pareciera que en medio de este miedo, en el pánico de ver sus vidas en peligro, despiertan a Jesús, aquel que pareciera estar dormido en medio de una gran tempestad. Cuando yo estaba pequeño y yo escuchaba esta historia y la leía en la Biblia, yo siempre pensaba, ¿cómo es que Jesús pudiera estar dormido en medio de un barco que se está moviendo, en medio de una tormenta, ¿verdad? Y yo creo que ahí es de esos momentos que yo siempre les digo, tenemos que empezar a ver la Biblia con otros ojos y no tenemos que verla como recuentos literales de historias, más bien, como les he dicho hoy, desde el poder de la metáfora. Entonces, fíjense bien, dormir, soñar, descansar y dormir son imágenes que se utilizan en el lenguaje bíblico como alegorías de la confianza, del descanso que viene de la confianza en Dios. Y Jesús está dándonos ese ejemplo aquí del descansar, en saber que Dios está ahí, en que Dios está en medio de ellos en ese momento de dificultad. Jesús, recordemos, es el Emmanuel, el Dios con nosotras y nosotros. Y vienen los discípulos, le reclaman y les dice, ¿acaso tú no tienes miedo? ¿Tú no te importa nuestra vida? ¿No sabes que vamos a morir? Y es bien interesante cuando nosotros pensamos en este problema, ¿verdad? Que como los teólogos hemos pensado muchas veces, y que los cristianos siempre venimos, ¿verdad? Estas preguntas, las personas que no tienen una fe o que no comparten la tradición cristiana, las enseñanzas de la tradición cristiana, siempre vienen y nos preguntan por qué Dios permite el sufrimiento, por qué cuando nosotras y nosotros estamos en medio de una dificultad y oramos y le pedimos a Dios, por qué nosotras y nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos ver, porque hay milagros que le pasan a algunas personas y no a todas. ¿Por qué no todos? ¿Por qué Dios no viene en nuestro rescate y no resuelve nuestros problemas? Este es un principio, ¿verdad?, que nosotros le damos de la filosofía griega, y del mundo griego, el principio de Deus ex machina, en el cual siempre hay un héroe, hay un ser divino, una divinidad que interviene en medio de las circunstancias para salvar a las personas que están en medio de este relato, las personas que están en medio de una dificultad. Deus ex machina, necesitamos que Dios descienda en medio de manera sorpresiva, el superhéroe, a resolvernos la vida. Y nos pasa, ¿verdad? A veces pareciera que en la vida se nos presentan ideales o valores o creencias de que si nosotros nos portamos bien obtenemos, ¿verdad?, cosas buenas, ¿verdad? Pero a veces pasa que nos portamos bien y no recibimos recompensas. A veces pasa que nos portamos mal y enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones. Y tenemos que vivir con esas consecuencias. Y pareciera, ¿verdad?, que es una ley equilibrada de yo hago el bien, recibo el bien, yo hago el mal y recibo el mal, pero en realidad la vida no siempre funciona así. Creo que todas y todos en esta comunidad hemos pasado por esa experiencia de que hemos dado lo mejor de nosotras y nosotros siempre, y la gente no lo recibe bien. Sufrimos el descrédito, la violencia, sufrimos sin necesidad de. Lo mismo pasa, fíjense bien, y nos volvemos a preguntar, ¿y qué hice mal? Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Cuando estamos enfrentando el dolor, la enfermedad, el luto, y nos ponemos a pensar, cuando alguien que nosotros amamos sufre, está sufriendo, nos ponemos a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no nos contesta? En la lectura del día de hoy del Antiguo Testamento hemos escuchado a Job, ¿verdad? El santo perfecto que nos presenta este problema de la teodicea. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento de los justos? Y pues encontramos que no hay una respuesta clara para esto. En la lectura del Salmo del día de hoy hemos escuchado
que a pesar de que enfrentamos tormentas terribles en la vida, a pesar de que en medio de la tempestad clamamos a Dios, Dios respondió y calmó al sonido, y dice, con un susurro cayó al mar y al viento y todo se calmó, ¿verdad? Fíjense bien, y lo mismo pasa en la lectura del Evangelio. Jesús está allí en el barco, se levanta y dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no pueden tener fe? Y pasamos del phobos al pistis, a la fe. Y esa línea tan delgada entre tener miedo y tener fe, entre poner fe en que no es el creer, sino en el depositar nuestra confianza en las verdades que nosotras y nosotros hemos recibido cuando no estamos en los momentos de dificultad. Yo creo que esta lección es bien importante para nosotros. Cuando nosotros escuchamos a Job y cuando nosotros vemos lo que pasa aquí, y Marcos el evangelista nos deja la pregunta abierta. No encontramos respuestas inteligibles ni fáciles para estas cosas. Uno de mis poetas favoritos, que fíjense bien, yo siempre les he dicho, a mí no me gusta la poesía, pero cuando la poesía tiene que ver tiene una conexión con la espiritualidad y con la teología, me encanta. Rabindranath Tagore fue un poeta hindú maravilloso, y él escribió una frase que a mí me encantaba, y él decía, cuando el agua está puesta en un cuenco pequeño, el agua es transparente y cristalina, es tan fácil, es tan dulce, es tan ligera, pero cuando el agua está en medio del mar, el agua es oscura, es profunda, es fuerza. Así pasa mismo con las verdades. Las verdades fáciles, las respuestas sencillas, las respuestas que no construyen y que no nos llevan a otro lugar son fáciles. Y esta es una de las realidades que nosotros encontramos aquí. Cuando nosotros nos preguntamos dónde está Dios, cómo experimentar a Dios en medio de las dificultades, no son respuestas fáciles. No son respuestas fáciles. No es ahorita de esta manera se resuelve, 1, 2, 3, oremos, 1, 2, 3. No es una respuesta de esa forma. Es algo más profundo, es más grande. Hay momentos en el que el dolor, la muerte, el sufrimiento nos elevan, nos destrozan y nos construyen y nos volvemos a levantar. Porque Dios está con nosotras y nosotros. Yo creo firmemente que yo siempre se los he dicho, yo soy cristiano por elección, yo soy una persona cristiana por elección, y yo creo que cuando yo decido caminar con Jesús, que cuando yo decido seguir a Jesús y buscar vivir de la mano de Dios por medio de Jesucristo, yo he aceptado que no van a haber respuestas fáciles, que la vida no va a ser más fácil muchas veces, que quizá la vida va a ser aún más difícil de vivir, pero me aferro a la promesa de que Jesús está conmigo donde quiera y donde sea que estoy. Me aferro a la realidad de que Dios me ama, que fui maravillosamente creado por Él, y que Jesús está conmigo en el barco de la vida, que Jesús está allí descansando y dándome la lección de que pase lo que pase, no estoy a peligro de muerte porque Dios está conmigo, porque su presencia me acompaña todos los días hasta el fin, y que todo lo que pasa en mi vida tiene un propósito para su gloria. Enfermedades, dolor, problemas, hambre, tristeza, todo en mi vida es para la gloria de Dios. La fe, y esto es una verdad esencial, Magdalitas, para nosotras y nosotros. La fe cristiana, el amor que nosotros tenemos para Dios, nuestras oraciones, nuestro buen comportamiento, nuestra alabanza a Dios, no son una moneda de intercambio con el cual podemos chantajear a Dios. Dios no es un Dios de intercambios. Dios es un Dios de relación. Y Dios nos ha invitado por medio de Cristo a vivir en relación con Él, con ella y con ella.
Jesús es la puerta a una relación con la divinidad. Jesús, el Cristo de Dios, nos abre el camino de la vida a través de la verdad que nos muestra. Y la verdad del día de hoy que debemos escuchar es que en medio de las tempestades de la vida, Dios está con nosotras, nosotros y nosotras. Aunque no lo podamos ver, aunque presintamos que estamos en peligro. Dice el apóstol San Pablo, a quienes aún seguidoras y seguidores de Jesús, a quienes tienen fe en Cristo Jesús, todas las cosas les son para su propio beneficio. Y esto es una de las lecciones más difíciles quizás de aprender el día de hoy. Me despido, Magdalitas, diciéndoles que les amo con todo mi corazón. Y deseo que lo que resta del mes del orgullo LGBTIQ lo pasen bien, que celebren, que sean felices. Y que recuerden que Dios está en medio de ustedes en la celebración, en la vida, en la alegría, así como lo está en el dolor, en el sufrimiento, en la soledad, en la enfermedad y en el luto. Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, está con ustedes. Libre soy.